Entonces, feliz sábado nuevamente, felices de que abran las puertas de su casa de nuevo, y que lo hacen con verdadero gozo, con verdadero ánimo, ¿sabes? Espiritual, viene del Señor. Para que me vayan conociendo un poquito más, porque poco a poco nos vamos conociendo. Yo lo voy conociendo a ustedes y ustedes me van conociendo a mí también. Yo estoy convencido de que, número uno, la transparencia es algo maravilloso. Yo no sé, tendría que estudiarlo para poder yo decir si es o no un don del Espíritu Santo. No me doy cuenta si es un don del Espíritu Santo o no, pero sí sé que es algo maravilloso. Número uno, es algo maravilloso, y número dos, es algo muy escaso. Muy, muy escaso. Porque fíjate, transparencia no la confundamos con sinceridad. Tú puedes creer algo muy sinceramente. Tú misma, la jefa de los caballitos aquí, tú misma acabas de dar parte de tu testimonio y tú decías, yo inicialmente estaba en esta movida y yo creía sinceramente que aquello, hasta que vi lo que vi y me decepcioné. O sea, tú creías sinceramente en aquello, sin embargo, aquello en lo que tú creías tan sinceramente era una mentira y tú estabas equivocada. ¿Ves? Entonces, la sinceridad es buena, porque la sinceridad es lo opuesto a la hipocresía. Y la hipocresía es mala, es muy mala. Es tan mala la hipocresía que fue una de las dos reprensiones que usó Jesús en su ministerio aquí en esta tierra. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan? Era una de las dos. No voy a decir las dos. La voy a dejar ahí para que en otro momento sea materia de estudio y no disparar los cartuchos y quedarme sin cartucho. Pero una de las reprensiones que constantemente Jesús hizo mientras ministró en esta tierra, esta era contra sus enemigos, contra sus detractores. ¿Tú te acuerdas? Decía hipócritas. Hipócritas, ¿te acuerdas? Hipócritas. La hipocresía es algo muy malo. Es tan malo que es una de las dos reprensiones que Jesús hizo continuamente en su ministerio. Una cosa tremenda. Yo lo tengo marcado en mi Biblia. ¿Cuántas veces y a cuánta gente a quienes Jesús le decía hipócrita? Era siempre a sus enemigos. Era siempre a sus enemigos. Ahora, sinceridad. Pero a mí me parece que la transparencia es todavía mucho mejor. Porque la sinceridad, como te digo, tú puedes creer sinceramente que, no sé, que esto es una batidora y no es una batidora. Y tú lo crees sinceramente, es una batidora. ¿Ves? O que el microondas es un televisorcito y no es un televisorcito, es un microondas. Pero tú crees sinceramente que es eso. No hay gente por ahí que sinceramente creen que bueno, yo nací hombre, pero soy un hombre en cuerpo de mujer, o viceversa, soy una mujer en cuerpo de hombre. Y tú puedes creer, yo les creo que sí, a muchos de ellos yo les creo que sí lo creen, pero el creerlo y el ser tan sinceros los exime y es verdad lo que... No, están engañados. Ahora, transparencia, sin embargo, transparencia es, mira, yo soy esto es lo que yo soy. En mi casa vas a ver esta misma persona. Cuando estoy predicando desde el púlpito, vas a ver la misma persona. Cuando salgo a interpretar por ahí en la corte, donde sea que yo vaya, es la misma persona. La misma persona. No importa cómo esté vestido, si estoy vestido de sucio, trabajando, chapeando el jardín, soy la misma persona. Ando de cuello y corbata, soy la misma persona. ¿Ves? O sea, transparencia. A mí me parece que es algo maravilloso la transparencia. Y está tan escaso.
que yo te digo ahora, pero cuando doy la espalda, o aún sin, antes de dar la espalda, yo estoy pensando, no, pero no es A, es Z. Entonces, yo no estoy siendo honesto contigo, ¿tú me entiendes? Entonces, yo aprecio mucho la transparencia. Aprecio mucho la transparencia. Y a propósito, no esperen de mí, no esperen menos que eso. Y yo no espero tampoco de ustedes menos que eso. Transparencia. Cuando yo haga algo que a ustedes no les guste, porque es algo indebido o porque sencillamente, aunque quizás no sea algo indebido, a ustedes no les gusta, pues tú me dices, oye, mira, no. Y yo con ustedes también. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en segundo de Samuel. Y yo estaba diciendo fuera de la grabación que este texto contiene un contenido que es uno de los más, para mí, uno de los más inexplicables. A medida que ha pasado el tiempo, el Espíritu Santo me ha ido ministrando y yo he ido también al mismo tiempo, de la misma manera, investigando y profundizando en la palabra del Señor. Me he dado un poco más de cuenta y lo he entendido un poco mejor. No 100%, pero lo he entendido un poco mejor. Vamos a hacer la sinopsis y de este texto. La sinopsis a modo de resumen, ¿no? Parafraseando un poquito, diciendo o compartiendo con ustedes de qué trata el texto. No tanto leer como dice literalmente, aunque bueno, yo creo que sería bueno precisamente por propósito de transparencia leer el texto. Son 11 versículos aproximadamente, más o menos 11 versículos, pero énfasis en 1, 2, 3, 4 o 5 de ellos, énfasis en 4 o 5 de ellos. Dice la palabra del Señor, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 11, que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran alrededor de 30,000 esos escogidos de Israel. Necesitamos tener presente que para la época, Israel era una superpotencia geopolítica. Si hubo un momento en la historia de Israel, aún el Israel actual, es decir, ese pedacito de tierra que en el Medio Oriente, que a propósito, qué cosa tan tremenda esa gentecita, son alrededor de 9 millones de habitantes, 2 millones menos que nosotros los cubanos, 2 millones y medio menos que nosotros los cubanos. Pero que al mismo tiempo, fíjate, Cuba, la extensión territorial de Cuba es 4 o 5 veces más que la extensión territorial de tierra de Israel. Cuba está rodeada de mar, pero Israel está rodeado de enemigos. Por donde quiera, tiene 6 naciones, norte, sur y este, y el oeste lo que tiene es mar. 6 naciones que todos quieren verle la cabeza donde tienen los pies. ¿Tú te imaginas eso? ¿Por qué? Porque cuando tú decides brillar para Dios, aunque ellos, la mayoría, no creen en Jesús, no creen en Yeshua, y de hecho incluso ni siquiera la mayoría de ellos creen en Dios, el Padre, en el Elohim o Yahweh, como le llaman ellos. Eso está comprobado, que ellos se han dedicado a crecer. Es más, te estoy dando la explicación espiritual y política al mismo tiempo, pero vamos un poquito más atrás y me estás preguntando, me encanta que me preguntes, aunque me voy a alejar un poquito del tema de hoy, ¿no? Del texto de hoy. Y si yo veo que me extiendo mucho, que ya a mí me empieza a hacer, porque a mí, tú sabes, le da un tic nervioso con esto, así. Pero ya el almuerzo pasó, ella me castiga cuando me paso de tiempo de no darme almuerzo, pero ya me gana el almuerzo, así que me quitará el almuerzo de mañana. Entonces, te va a quitar la comida. La comida, no, yo no como. Mira,
Y tú te vas a gozar ahora con esta respuesta porque tú eres una mujer de Dios y además eres una mujer bíblica, lo cual no es lo mismo. Yo no sé si nos damos cuenta, pero no es lo mismo. Tú tienes una mente bíblica. Tú tienes una mente bíblica. Esa valentía que Dios te ha dado de primero unirte a un sistema, percatarte, ser lo suficientemente sincera, lo suficientemente transparente, lo suficientemente valiente para decir no, yo no como ahí. Yo no como ahí. Y salirte de ahí. Y no solamente salirte de ahí, es que se vira completamente la tortilla. Y no es solamente que sale de ahí, es que ahora entonces tú dices, no. La verdad entonces es esta. Y esta verdad es completamente antagónica, es completamente opuesta a lo que a donde estabas antes. ¿Entiendes? Sí entiendo lo que estoy diciendo porque es tu misma vida, es tu mismo testimonio. Tú eres bíblica. Esa es una valentía bíblica. Ahora, porque hay gente que son muy receptivos y esas cosas, pero no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero tú sí. No, y me faltó por decirte, yo estuve aquí, Ajá. renuncié aquí, Ajá. yo estuve aquí, Ajá. también renuncié aquí. Sí. Porque al final, cuando conocí a Dios, me di cuenta Que nada. que la verdad, Que tu ciudadanía la solución sí, no era ni aquí ni aquí. Exacto. Era en Dios. Exacto. ¿Ves? Ya ahora no me sale ni pensar en este ni pensar en el otro. Ve. Porque es que la solución estaba aquí. Ves sin conocer, apenas conociendo. Yo te he visto solamente como 3 o 4 o 5 veces en mi vida. No me contaste, no me habías contado esto todavía. Y ya el Espíritu Santo me ha estado dando discernimiento espiritual para reconocer que tú eres una mujer bíblica. Fíjate, y ahora me estás diciendo, no, lo que tú no sabes es esto. Y me acabas de contar entonces esto otro. Ahora, la raíz de esa enemistad viene desde Avinu Abraham, desde el padre Abraham. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento, justamente en Génesis, la hermanita menor de Angelín, que no es hija mía, se llama Génesis? Y entonces Angelín, cuando era chiquita, cuando yo predicaba, no importaba cuántas veces, ella interrumpía el sermón o la lección y decía, ¡ay! Ese es el nombre de mi hermanita. Cada vez que se mencionaba el libro, el nombre del libro, Génesis. Desde Génesis, el Señor le dice a Abraham, Sarai era Abraham todavía sin H intermedia. Era padre exaltado, quiere decir padre exaltado, sin H intermedia. Y Sarai quiere decir princesa, ¿no? Era estéril. El Señor, ¿te acuerdas la promesa que le hace el Señor? Yo te voy a dar un hijo. Y fíjate, aunque hemos dado un giro completamente diferente, porque me estás preguntando y yo no me puedo quedar tranquilo y dejarte con esa pregunta. Yo te la quiero responder ahora, aunque no tiene que ver con el mensaje que yo tenía preparado para hoy. Y si no puedo tener ese mensaje hoy, bueno, lo tenemos la semana que viene. Eso no hay problema, si Dios quiere, por supuesto. Pero fíjate, estaba implícito en esa promesa que le hace el Señor a Abraham, David. Justa y específicamente David. ¿Por qué razón? En el capítulo 17 de Génesis, cuando finalmente ya el momento de que el Señor cumpliera esa promesa a Abraham, que le había hecho a Abraham, imagínate tú, décadas atrás, el Señor le dice a Abraham, tan temprano como el capítulo 17 de Génesis, cuando todavía Israel ni siquiera pensaba existir como nación. ¿Estamos entendiendo? El Señor le promete a Abraham y a Sarai. Y si yo no recuerdo mal, fue más directamente a Sarai. Dice, de tu vientre van a salir reyes. Entonces, nos damos cuenta que David, y específicamente David, ahora te voy a decir por qué específicamente David,
estaba incluido en esa promesa. ¿Qué cosa era David? ¿No era rey? Vamos un momentico a David. Vamos a hacer un paréntesis en David para seguir respondiéndote la pregunta tuya. David, fíjate cómo se manifestó la gracia de Dios sobre David. Fíjate, es más, si hay alguien, y en otro momento vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, que es algo tan fascinante, tú sabes, es la doctrina más fascinante de toda la Biblia. Y también la menos entendida al mismo tiempo. Y la que más tuerce la gente, ¿verdad? Y que la gente no lo entiende y no lo sabe. Hay veces que sí la experimentamos y yo sé que soy salvo y yo sé que soy salvo por gracia, pero yo no sé explicarlo. Yo no sé explicarlo. Por la gracia del Señor, a propósito de gracia, por la gracia del Señor, yo sé explicarlo. El Señor me ha dado, por su gracia, la gracia para Él, me ha dado sabiduría para explicarlo. Si hay alguien en todo el Antiguo, es más, no solamente en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, en la que se ha manifestado clara y rotundamente la gracia de Dios, ese es David. Seguimos con el paréntesis de David. Es que ya no voy a predicar de Samuel. Ya lo dejo para la semana que viene si Dios quiere. Porque es fascinante, realmente fascinante. Y no existen las casualidades, ¿verdad que no? Tú y yo no nos conocimos por casualidad. Esta que está ahí, ¿sabes? Yo dije que no voy a decir los nombres por respetar la privacidad de ustedes. Se me va a ir el nombre en algún momento. Casi seguro se me va a ir el nombre. Porque cuando yo me apasiono, ¿sabes? Me caen tan bien la gente. Yo le cojo tanto cariño a la gente, amo tanto a la gente, entonces tengo que decir el nombre de la gente. Pero bueno, no fue coincidencia que nosotros nos conociéramos en la corte, que yo interpretara para ti en la corte. Y aquello fue lo que yo interpreté para ella, pregúntale a ella misma. No duró ni 2 minutos. ¿Tú te acuerdas? Ni 2 minutos. Ni 2 minutos. Porque aquello era rápido, matar y salar. Ya estaba con la sentencia. Exacto. Y ahora, ¿sabes? Que nosotros nos conocemos, ¿eh? Si hay alguien en quien se manifiesta la gracia de Dios en toda la Biblia, David. Oye, David pecó, todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Lo dice la palabra del Señor. Lo dice incluso desde Salmos. Todos pecamos. Isaías, el Señor lo vuelve a repetir en Isaías. Y entonces para remachar el clavo, lo repite también entonces en Romanos y por ahí para allá en otros escritos del apóstol Pablo. Por cuanto todos pecamos, yo tengo que incluir por supuesto, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero óyeme, ponte a analizar tú en la vida de pecado de David. A mí todavía ni me ha pasado por la mente cometer los pecados que cometió David. No vamos a entrar en detalle, ¿ves? Porque no corresponde hoy. Pero David se sumergió en la podredumbre del pecado. Se sumergió en la podredumbre del pecado. A tal punto que él hizo una conspiración para tapar su pecado. Hace una conspiración para matar a la víctima de ese pecado que le había cometido. Es decir, fíjate, era solucionar pecado con pecado. ¿Tú quieres algo más contrario a la gracia que eso? Sin embargo, David es, para mi idea, a lo mejor yo estoy equivocado, pero en mi opinión, una de las personas en las que más se manifestó la gracia de Dios sobre David. Aún y a pesar de todo eso, de cuánto se hundió David en el pecado, ¿sabes lo que dice Dios de David? Esa es otra cosa. Por eso es que yo creo firmemente que en David se manifestó la gracia de Dios como en nadie. ¿Sabes lo que? Es decir, las cosas más lindas que Dios dice de alguien, las dice de David. Dios dice de David, con todo lo pecador que fue, Dios dice de David, es el hombre conforme al corazón de Dios.
¿Tú te acuerdas de eso? Es el hombre conforme al corazón de Dios. No fue David el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero Saúl palidece, es decir, para nada. Es más, siendo todavía Saúl el rey designado, David no era rey todavía. Es que David ni siquiera sabía que iba a ser rey todavía. Él no sabía que iba a ser rey todavía. A él lo cogió de sopetón. Ya el propio Saúl estaba reconociendo en David a un tipo duro, a un rival, y lo quiso matar varias veces. Lo persiguió. ¿Tú sabes que lo persiguió? Tuvo que irse a hacer guerra de guerrilla, David. Ve, dice, ¿por qué en esa promesa del capítulo 17 de Génesis está implícita la monarquía, y la monarquía con el cetro davídico, con David como jefe de estado, como David como rey? Porque es ese rey, a partir de ese rey, que vendría el rey verdadero, que es Jesús. Entonces, cuando vas a los evangelios, cuando vas a Mateo, si no recuerdo mal, en Marcos también, sí, en Marcos también son los dos evangelios que relatan la genealogía de Jesús, es decir, los ancestros de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, el Mesías, el Salvador, tendría que venir del linaje de David, y que Jesús, proféticamente, bíblicamente e incluso legalmente hablando, es rey. ¿Por qué razón? Esa promesa que le hace Dios a Abraham, y que le dice a Sarai: de tu vientre van a salir reyes. De ahí. Yo tengo una porfía, tengo varias porfías. Con quien más porfías bíblicas y teológicas yo he tenido es con mi papá, con papi mismo, con mi papá. Pero de ahí entonces tengo porfías teológicas con otros colegas, con otros hermanos. Y entonces me dice, no, que rey no, ¿cómo es? Que monarquía no. Le digo, oye, está prometido, está prescrito y está prometido desde tan temprano como Génesis capítulo 17. Ahora, cerramos el paréntesis de David. Y esto es lo que más, yo creo que esto es lo que más se les va a quedar a ustedes, porque la gracia siempre atrae tanto. Oye, es lo que te estoy diciendo. De todas las doctrinas bíblicas, la gracia es lo más excelso, lo más maravilloso. Es que es el plan de salvación, ¿ves? Y la gracia tiene que ver con todo. Yo no sé si lo dije la otra vez acá. Bueno, si no lo dije, yo sé que te envié a ti uno de los videos míos que fue una meditación corta de como de 5 minutos. Todo, incluso las cosas seculares, todo. El gesto más mínimo que tú ahora mismo te rascaste con acá, el brazo acá, todo es un resultado y un fruto de la gracia de Dios. Todo. Nosotros los que servimos a Jesús estamos sujetos bajo la gracia de Dios. Pero el que está allá afuera, que reniega de Dios y que no quiere saber de Dios, y que es ateo y que es un sinvergüenza y todo lo que sea, también está bajo la gracia de Dios. ¿No dice Jesús que el Padre hace llover sobre justos e injustos e impíos, y que hace salir su sol sobre justos e impíos? Todos estamos bajo la gracia de Dios. Tú no haces nada. Tú no te montas en ese carro. Tú no le llenas, tú no le echas una gota de combustible a ese carro, si no es por la gracia de Dios. Tú no manejas, tú no sales por ir para allá, y Dios te libra de tener accidentes por la gracia de Dios. Y yo digo en esa meditación cortica, voy a ser repetitivo, pero bueno,
un buen maestro, yo no digo que sea un buen maestro, pero un buen maestro tiene que repetir, ¿verdad? Que tú no comes, tú no tomas, tú no respiras un átomo de oxígeno si no es por la gracia de Dios. Piensa en eso. Dime si es verdad o mentira. Tú no tomas un átomo de agua si no es por la gracia de Dios. Él es el que lo hace posible. Tú no comes un grano de arroz, tú no ingieres un grano de arroz si no es por la gracia de Dios. ¿No está claro eso? Entonces, todo, fíjate, no solamente la salvación y la vida eterna, trabajar, vivir, caminar, todo, procrear, crecer, todo. No hay nada, no hay detalle que no escape a la gracia de Dios. Entonces, cerramos con David, que es lo que más se nos va a quedar, porque es verdad que es un tema apasionante y crucial, pero David también es un personaje muy atractivo en la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa enemistad con Israel? ¿De dónde viene esa enemistad con Israel? De Abraham. Fíjate, qué cosa tan tremenda. Yo reconocía hace un momento, todos somos pecadores. Ahí va Mimi a contarme los minutos. Es que me interrumpes y me disocio, ¿ves? Ya se me fue. Sí, la enemistad. Reconocimos primero que todos somos pecadores. Abraham, fíjate, ¿cómo se conoce a Abraham en toda la palabra de Dios? Y en toda la cristiandad. No se acuerdan, yo sé que lo saben, pero no se acuerdan. El padre de la fe. El padre de la fe, olvídate de eso. El padre de la fe. Porque fíjate, tener fe hoy es más viable, es más fácil y, hablando humanamente, es más lógico a que tuviera fe Abraham. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de información que Dios nos ha dado hasta la fecha, entiéndase, mira, esto, palabra de Dios, Abraham no lo tenía. Es que Abraham no tenía ni siquiera el primer libro de la Biblia. No tenía Génesis. Que a propósito, yo creo que yo lo dije ya aquí. En mi ministerio, en este tiempo reciente, no sé, par de años, 3, 4 años reciente, yo creo que he querido compartir con la gente el Evangelio, pero al mismo tiempo con el objetivo de inspirarlos a que vayan ustedes mismos a la palabra de Dios. El primer libro que se escribiera de la Biblia no es Génesis, es realmente Job, que también lo escribió Moisés. Sí, Moisés escribió Job, cronológicamente hablando, escribió Job, escribió Génesis, escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 6 libros. Yo creo que no hay nadie que haya escrito, bueno, David escribió muchos salmos, pero en fin. Abraham, que es el padre de la fe, pues le falló la fe y metió la pata. Pero la metedura de pata de Abraham, fíjate, tiene tanta repercusión que los resultados, las consecuencias de su pecado se ven ahora con Israel. Esta guerra que acaba de tener Israel contra Hamás es resultado de ese pecado, de esa falta de fe de Abraham, de ese pecado de Abraham. ¿En qué consistió el pecado de Abraham? ¿Te acuerdas? Ok. El Señor le dice, el hijo de la promesa, pasó el tiempo, pasaron décadas y no se materializaba, que el Señor todavía no cumplía la promesa. Pero es Dios, hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dio una promesa, o mejor dicho, si Él te dio no, yo sé que Él te ha dado promesas a ti, yo sé que te ha dado promesas a todo el mundo, yo sé, a mí me ha dado promesas. Si Él lo prometió, no dudemos que la va a cumplir. Yo se lo estoy diciendo ahora en esta misma semana al Señor, Señor, tú prometiste, cúmplelo.
yo estoy esperando que tú lo cumplas. Por favor, Él lo va a cumplir. Pero a Sarai se le ocurre la brillante idea de decir, bueno, yo no salgo embarazada todavía, soy estéril. Encima de que Sarai era estéril, ya era demasiado vieja, ya no menstruaba. Ustedes las muchachas, bueno, de aquí para allá y de allá para acá, yo creo que ya tan fumadas, ¿verdad que sí? Pero de aquí para allá, el hecho de menstruar implica biológicamente, científicamente, que ovulas todavía. Y si ovulas, pues entonces existe también la posibilidad de que concibas y procrees. Sarai no solamente es que era estéril, es que ya, dice la Biblia, que ya no menstruaba. Por lo tanto, no ovulaba, por lo tanto, no concebía, por lo tanto, no, humanamente hablando, no podía reproducirse. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Sara dice, bueno, ya yo lo que soy es un cohete quemado, soy un fósforo apagado ya, rayado. Mira, Abraham, te tengo una opción. Y la opción es esta sierva egipcia. ¿Qué religión predomina en Egipto hoy en día? Egipto hoy en día es un país musulmán, de esos enemigos de Israel y enemigos también del cristianismo. ¿Entiendes? Entonces dice Abraham, ay, mira que sí, Abraham, a aquella edad se alebresta a Abraham y dice, espérate que esto lo está mandando mi mujer, está autorizado por mi mujer. A propósito, jamás vemos en el Antiguo Testamento, y Jesús después lo explica en el Nuevo Testamento, jamás fue idea de Dios el que un hombre tuviera más de una mujer. La poligamia jamás fue idea de Dios. Jamás. Claro. Abraham le hace caso a Sarai y dice, está bien, es verdad, aquella egipcia, los egipcios por lo general son mulatoides, no negros, pero mulatos, y tiene que haber sido una mujer muy linda. Claro. Dice Abraham, bueno, pues hacer zafra, a gozar que estoy autorizado por mi mujer. Y de ahí entonces sale el origen del problema que estamos viendo en el Medio Oriente. Sale entonces ¿cómo se llama? Así que Ismael sale de ahí. Y desde entonces hasta la fecha y hasta que Cristo venga, yo creo, hasta que Cristo venga, entonces esa enemistad va a perdurar. ¿Viste? ¿Tiene sentido? Respondí la pregunta tuya. Qué bueno, ¿verdad? Papi tenía, el Espíritu Santo le dio muchos dones a papi, muchos dones a papi, muchos, incluso de sanación, de sanidad. Yo le decía el otro día a alguien que conoció a papi, pero que no sabía esto, y yo le decía, papi, el Señor usó mucho con mujeres, justamente mujeres que no podían concebir, y papi le decía, o ellas venían y le pedían, papi, ora por mí, y el Señor hacía el milagro y concebían. Y otro de los dones que el Señor, de los tantos dones que el Señor le da a papi, papi era muy buen consejero. Al que menos aconsejó fue a mí, y el que más consejo necesitaba de papi, de papi era yo. Pero uno de los pocos consejos que papi me dio y que yo trato de ponerlo en práctica, casi nunca lo cumplo, pero trato de ponerlo en práctica, él me decía, huye del pecado. Huye del pecado. Porque tú crees que tú vas a pecar y que este pecado así, las repercusiones van a ser esas. No. Tú pecas así, la puntica de la uña, y las repercusiones de ese pecado puede ser el cuerpo completo. Se puede magnificar comparativamente, es una hipótesis, ¿no? El cuerpo completo. Ese pecado de Abraham, ese desliz de Abraham, inducido por su mujer, mira hasta dónde ha repercutido las consecuencias. Vamos a orar nuevamente.
Déjame ya